verdad que venía con otras expectativas y me llevo cosas muy buenas. Y yo creo que como en las bodas de Canaán vamos a sacar lo mejor para el final y los tenemos aquí con estos magníficos ponentes de los cuales van a hablar ahora. Bueno, yo me quedo con algunas frases que han dicho a lo largo de la jornada, no las he dicho yo, aunque me hubiera gustado decirlas yo, y que creo que corresponden a oficinas de farmacia. Es decir, que el que tiene que dispensar los medicamentos veterinarios es el farmacéutico. Esa es una de las frases que he escuchado hoy y la verdad que luego no sé si se hará o no. Pero bueno, yo también he visto aquí una tendencia, porque también he escuchado algunas frases como que es verdad que el farmacéutico de oficina de farmacia, pues el medicamento de uso veterinario, pues bueno, lo habíamos tenido ahí un poco abandonado. Pero yo creo que jornadas como esta, jornadas en que le damos valor al medicamento, en que empezamos a reivindicar nuestros sitios, considero que es un cambio positivo para que ese medicamento veterinario la gente lo asocie a la oficina de farmacia, porque claro, ahora muchas veces asociamos medicamentos veterinarios al veterinario por las circunstancias que hay, todos sabemos cuáles son, yo no lo voy a nombrar aquí ahora mismo, pero es importante que empiecen a asociar la palabra medicamento veterinario a la oficina de farmacia. Para eso somos nosotros el profesional sanitario que conoce el medicamento mejor que nadie, ¿vale? Y para hablar un poco de la última parte de la cadena, porque hemos hablado todo a lo largo de la distribución, hemos hablado de la industria y tal, pues hemos traído unos pesos pesados, 3 grandes ponentes, que nos van a hablar un poquito de lo que es el medicamento ya donde debe estar y donde debe dispensarse, en la oficina de farmacia. Voy a tener la suerte de presentar a Julio Muelas Tirado, jefe de Servicio de Ordenación, Control y Vigilancia de Productos Farmacéuticos de la Dirección General de Farmacia de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública desde 2000 hasta la actualidad. El currículum es impresionante, es una página enorme, podría estar hablando, pero me voy a quedar con una frase que me ha dicho Claudio, nuestro vocal de Administraciones Públicas, que me ha dicho, es un gran profesional y mejor persona. Y entonces yo creo que con eso defino todo. También tenemos el segundo ponente, Antonio, vocal de Valencia de Veterinaria, que además se ofreció, cuando hubo un problema con el tema de los ponentes, inmediatamente él se ofreció para sustituir a Antonio de Almería, muy generosamente por su parte. Y pues nada, tiene el máster... ¿Qué ha pasado ahí? Un cable. No he sido yo. Máster en Gestión de Empresas, máster en la Universidad de Granada, máster por la Universidad Internacional, pero sobre todo lo que me quedo es que es vocal de veterinaria del 2014. Es decir, una persona que lleva pues más de 7 u 8 años en la vocalía peleando por lo que son los medicamentos veterinarios en la oficina de farmacia. Y, hombre, por último tengo a don Antonio Blanes, que me sufre casi diariamente en el Consejo General. Me acabo de dar cuenta que somos de la misma promoción de farmacia, o sea que uno de los dos no iba a la facultad. Pero sobre todo es el director de los servicios farmacéuticos del Consejo General. Es la persona a la que todos recurrimos cuando tenemos cualquier tema de farmacia. También tiene un currículum impresionante, miembro del Comité Científico de la Cátedra Benzoar, miembro del Comité Asesor de la Federación Española de Parkinson, y podríamos estar hablando, pero lo importante no es que hable yo, sino que hablen ellos. O sea que os los presento y seguro que os va a gustar esta última conferencia. Muchas gracias. Bueno, ¿me oís? ¿Sí? Bueno, gracias a la Administración, iba a decir, al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos por invitarme a la jornada. Yo he venido a mitad de mañana y la verdad es que me está resultando muy interesante. Yo voy a hacer un matiz. Como a estas horas la gente está medio dormida, yo no le llamaría la cadena de valor de los medicamentos veterinarios. Le diría la cadena de valor de los medicamentos de uso veterinario. Porque muchos de los medicamentos que se están utilizando son medicamentos de uso humano por el sistema que se tiene de prescripción excepcional. Vamos a verlo como un conjunto. Vamos a verlo como aquello que prescribe el veterinario porque son con receta veterinaria o aquellos medicamentos que, aunque sean sin receta, van con el consejo del farmacéutico a un determinado animal. Bien. Lo he estructurado de una manera que resultará más o menos didáctico, pero no voy a extenderme mucho porque 3:30 de la tarde y legislación, horror. Con lo cual voy a ser bastante práctico. Normas generales, después de haber venido Ramiro Casimiro y hablar de todo esto, pues voy a dar dos pinceladas. Y hay un reglamento del 2019
Saben que el reglamento es de obligado cumplimiento, entró en vigor el 28 de enero de este año, pero a la hora de la verdad, en lo que me han dejado hablar, no toca nada de dispensación. Esto lo manda a la normativa que establezca cada Estado. Con lo cual, el que tiene las llaves de cómo pueden ser las normas de la dispensación acaba siendo la Agencia Española del Medicamento y realmente es el Ministerio de Agricultura el que está llevando el texto del proyecto de ley que tanto hemos hablado, con la colaboración de las comunidades, con la colaboración de la Agencia Española del Medicamento, pero ahí es donde está el meollo. De lo que lleva el Real Decreto Legislativo del 2015, que es la Ley de Garantías, habla de todo lo que es la cadena del medicamento veterinario y también habla de lo que son la prescripción de medicamentos veterinarios de manera muy somera y la dispensación de estos medicamentos. Luego hay mucha normativa, me imagino que la conocerán. Sí que voy a resaltar dos cosas. Primero, el primer decreto, que es del año 21, es un decreto que toca el tema del registro de medicamentos y condiciones ligadas al mismo, en su mayor parte. Esto que esta compañera de la mesa anterior ha hecho tan francamente bien y tan didáctico. Luego hay un Real Decreto del año 2016 que aborda las condiciones de la venta por Internet de los medicamentos veterinarios sin receta médica a través de oficinas de farmacias y comerciales detallistas. Luego hay un decreto que parece que solamente aborda los estupefacientes desde el punto de vista de uso humano, pero tiene un apartado muy importante que habla de los medicamentos estupefacientes veterinarios, condiciones de prescripción y condiciones de dispensación. Y, por último, el decreto que todavía está en vigor hasta que lo sustituya el proyecto de Real Decreto, que es el que está actualmente en trámite, que ha hablado tanto durante esta jornada, es el que tenemos, que era del año 95, que se modificó en el 2010 y sobre el que voy a hablar algo, pero sobre todo las 4 cosas básicas. Bien, este país, a nivel de funcionamiento de sanidad, o tienes la mente muy clara y o trabajas en la Administración o no sabes nunca qué le toca al Estado o qué le toca a las comunidades autónomas. Y en el campo de los medicamentos es una cosa exactamente igual. Y encima meto un nuevo artífice en la ecuación que se llama la Agencia Europea del Medicamento, que se reserva el registro de determinados medicamentos, autorización de determinados medicamentos de uso veterinario, como ejemplo los que sean biológicos, se los queda reservados en la Agencia Europea del Medicamento, y luego tenemos una serie de condiciones o de competencias que mantiene el Estado, no las comunidades autónomas, como es la autorización del resto de medicamentos, la autorización de los ensayos clínicos, la autorización del registro, así como la inspección de los laboratorios que los fabrican y que elaboran las buenas prácticas de laboratorio, las competencias sobre estupefacientes y psicotropos de estos medicamentos y el último apartado, que lo he puesto en negrita, que es el más importante, y es establecer la normativa básica del Estado en materia de prescripción, dispensación, todo esto que estamos tocando, que ahora voy a hablar solo de dispensación y de prescripción. Bien, ¿qué le toca a las comunidades autónomas? ¿O para qué me invitan a mí aquí? Aparte de para soltar seguramente un rollo de legislación. Bueno, es que nos toca una parte, porque a la hora de repartir las funciones entre el Estado y las comunidades autónomas nos ha tocado establecer el modelo de receta de animales de abasto. Es decir, tú tienes que poner unos datos, pero quien establece el modelo pactado con los colegios de veterinarias en la comunidad eres tú. Tienes que llevar el control del mercado. Hay programas europeos, programas con el Estado y programas también con las fuerzas de seguridad del Estado, que los llevamos desde las comunidades autónomas. Y llevamos la autorización de distribuidores y la autorización de dispensadores, así como su registro. Estos datos que la compañera de distribución que estaba en Toledo ha sacado, que tiene el Estado y que tiene la agencia, vienen todos lo que alimentamos las comunidades autónomas de nuestras autorizaciones. Bien, esto es mi casa, pero articulan lo igual para el resto de comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas tienen una ley de ordenación farmacéutica, que hay un apartado o un capítulo de competencias en materia de medicamentos veterinarios. Suele haber una normativa, que suele ser un decreto, que dice cómo se autorizan los distribuidores y las condiciones de los dispensadores de medicamentos veterinarios. Nosotros tenemos una ley que ya prácticamente está desfasada por el último reglamento del 2019, y luego tenemos un decreto que sacamos en el 2012 para regular esto que siempre está en el aire, que es los depósitos que tienen los veterinarios en sus consultas para uso profesional. Esto que a veces se mezclan con los botiquines. Nosotros hablamos de depósitos de medicamentos. Cuando hablamos de botiquines, me lo ha comentado una compañera, y es cierto, los botiquines son las instalaciones en aquellos municipios que no tienen oficina de farmacia y que están sustituyendo esa instalación. Nosotros en nuestra comunidad no tenemos ningún botiquín como tal veterinario autorizado. Tenemos depósitos de medicamentos veterinarios. Bueno, sobre la receta.
Habría dos cosas que hay que hablar, es decir, si cada comunidad autónoma establece su receta, pues es igual para todo el territorio. A mí me viene de una comunidad autónoma colindante a la nuestra y esa receta evidentemente es igual de válida. La segunda cuestión es que hoy en día ya no estamos trabajando solamente con receta en formato papel. Eso ha desaparecido en una parte y está entrando con mucha fuerza la receta informática, que es la que tiene un programa informático con una numeración que asignamos y que se acaba sacando mediante impresora, pero lo que está llegando ya son las plataformas de receta electrónica, en la cual lo que recibe la farmacia es de una nube el medicamento exactamente igual como los que trabajan en oficina de farmacia conocerán de la receta del Sistema Nacional de Salud. Lo que pasa es que en este caso el dueño del animal va con un código QR con el cual se puede bajar tranquilamente la receta. Bien, cuestiones distintas al resto de recetas que conocemos. Aquí hay un original y dos copias. El original se la queda al centro dispensador, una copia se la queda el prescriptor y otra copia se la queda el dueño del animal. De hecho, esa copia que se queda al dueño del animal es lo que se revisa con todas las transacciones que hay con los productos para animales de abasto. Es decir, cuando se va a inspeccionar algún tipo de agrupación ganadera o algún tipo de granjas de estas, lo primero que se pide por parte de los servicios de inspección veterinaria, en este caso, es la copia de las recetas de los tratamientos vigentes. En cuanto a otra de las novedades que hay con respecto a la normativa general de receta, es que sí que es cierto que los veterinarios tienen capacidad de ceder medicamentos, ceder, no vender. Eso que hay que acotarlo y es para aquellas actuaciones que tienen en el centro veterinario, en la consulta veterinaria. Y en ese caso, como no hay un centro dispensador, sino hay una cesión de determinado medicamento, lo que se queda al veterinario es con la copia del centro dispensador. Más cuestiones. Los datos son exactamente igual que los de prescripción de uso humano, datos identificados del prescriptor, denominación del medicamento, firma y fecha de prescripción y 6 distintos formatos, es decir, el formato y la forma farmacéutica. Este es el modelo que tenemos en la Comunidad Valenciana, que no se ve nada. Me acuerdo de lo que has dicho tú, que me ha gustado mucho, que tampoco pretendía que se buscara, porque lo más importante es que hay un recuadro abajo que expone el tema del tiempo de espera, porque es la receta para animales de abasto. Ahí obligatoriamente se complementa para que se sepa desde qué fecha se puede pasar al canal de alimentación. Y esta es la página web que tiene el Consejo de Veterinarios de su receta veterinaria, que está pactada con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, el anfitrión de esta jornada, con lo cual ya está en funcionamiento. Y que además, y ya lo pueden ustedes consultar, hay un apartado en el cual explica el funcionamiento para el farmacéutico. La siguiente pestaña. No lo voy a poner porque no se vería nada, pero les explicaría muy bien cómo funciona la receta veterinaria. Y de hecho me gustaría que ustedes siguieran un día una formación sobre la receta electrónica que vendría. Es una sugerencia. Le tomo la palabra. Bien. Cuestiones. Cuando hay una granja o una agrupación ganadera para animales de abasto, suele llevar un código de explotación. Es otra cosa que a veces suena raro. Esto no viene con lo que es el uso humano ni otra cosa. Es unas agrupaciones, tienen un número de que les asigna la Consejería de Agricultura correspondiente y también asigna una serie de datos sobre los animales. Obligan a tener el tiempo de espera, como he dicho, precisamente para la seguridad de a dónde va ese producto, esa es la alimentación. Las recetas tienen que llevar un número de recetas. En este caso, lo que hacen las autonomías es asignar el número de receta para los talonarios o un rango si la receta va a ser informática. Nos la pide el Consejo de Veterinarios de la Comunidad Autónoma y el Consejo de Veterinarios, cuando asigna al veterinario las recetas, le asigna un rango si es informática. En cuanto a la dosis y vía de administración del centro de tratamiento, hay unas peculiaridades que veremos ahora. Pero antes vamos a ver una cosa que normalmente suele chocar. Por eso, lo de la medio broma que he dicho al principio, que yo no habría hablado de medicamentos veterinarios, habría hablado de las prescripciones de uso veterinario o de medicamentos de uso veterinario. ¿Por qué? Porque aunque ahora se está normalizando mucho el mercado, lo cierto es que durante años no sabíamos dónde acudir para saber qué medicamentos había en el mercado, ¿verdad que no? Ahora han avanzado muchísimo, la Agencia Española del Medicamento ha creado el CIMAVET, con lo cual tenemos una información bastante importante, pero al final hay determinadas especies animales con determinada patología que no tienen un medicamento disponible y entonces la propia directiva europea te permite acudir a lo que se llama prescripción excepcional, que con el nuevo decreto le cambiarán el nombre. Esa prescripción excepcional lo que hace es hacer algo que nos rompe todos los esquemas que tenemos de lo que hemos aprendido cuando estudiamos farmacia
Y siempre hemos aprendido que un medicamento es para una persona, para una indicación autorizada. En este caso resulta que la propia normativa me permite, cuando hay un medicamento veterinario disponible en el mercado, utilizar otro medicamento de efecto similar autorizado para su uso en otra especie. Si le estoy dando a un gato, a lo mejor un medicamento de un perro. O para tratar una enfermedad distinta en esa misma especie. Me acabo de cargar la primera norma básica, que un medicamento era para una indicación. Si no está disponible, entra en funcionamiento el segundo apartado, va en cascada. A nivel de la Agencia Española del Medicamento, la prescripción excepcional le llaman prescripción en cascada. En este caso, si no, se puede utilizar un medicamento de uso humano. Aquí es donde vienen muchas de las recetas que me están pidiendo un medicamento de uso humano en la receta veterinaria. Autorizado por la agencia o por la Comisión Europea. O un medicamento veterinario de efecto similar autorizado por otro Estado miembro. A lo mejor no tiene un registro centralizado, sino está autorizado en Francia y en España no. Y se puede acudir. En este caso, lo que se hace por parte del veterinario es solicitar la autorización a la comunidad autónoma y si en 5 días no le contestamos, se permite la importación. Y otra de las cuestiones que quizá hay que resaltar es, cuidado, que ahora entra en funcionamiento la letra C. ¿Y cuándo puedo dispensar un medicamento, o puedo, mejor dicho, cuándo puedo prescribir una fórmula magistral de uso veterinario? Cuando no tengo disponibles los anteriores. ¿Lo entienden? Si no entra en funcionamiento la letra A ni la B, es cuando puede el veterinario acudir a una fórmula magistral o un preparado oficial. Y si no tengo disponible es cuando puedo actuar con autovacunas. Eso es lo que normalmente se suele desconocer. Y de hecho hemos tenido actuaciones en la comunidad autónoma en la que trabajo yo, con las fuerzas de seguridad del Estado, porque se habían generalizado fórmulas magistrales veterinarias y había medicamentos disponibles en el mercado, no eran necesarios. O sea, aquí no es que voluntariamente acudas, tienes que demostrar que no está lo anterior disponible, haber consultado en los casos anteriores. Bien. Otra de las cuestiones que, por lo menos en la comunidad en la que estoy yo, suele salir con frecuencia es, tengo una farmacia y me están pidiendo un medicamento de uso hospitalario. Un medicamento que de normal no puedo dispensar yo. La farmacia no dispensa un medicamento de uso hospitalario, sino lo que hace es suministrar a un depósito de un hospital un medicamento de uso hospitalario. En este caso, la normativa del Estado, vuelvo a decir del Estado, lo que dice es que solamente es para la consulta del veterinario, para utilizarlo en su consulta. Y solamente puede ser dispensado por oficinas de farmacia. Y que las comunidades autónomas establecerán un modelo de cómo tener esa petición para tenerla registrada. Lo que hace el veterinario, como todo lo que tiene que ver con normativa veterinaria de prescripción y dispensación, es mantener los registros 5 años. Este es el modelo que tenemos en la Comunidad Valenciana, con lo cual la propia presentación se ha dedicado a innovar, se ha comido una línea de puntos que tendría que haber entre la izquierda y la derecha, porque esto es el clásico modelo de un vale en papel que tiene una matriz y un vale que se separa. La parte de la derecha se queda en posesión de la farmacia y la farmacia justifica el que haya dispensado ese medicamento. Y la consulta del veterinario se queda con esas matrices para demostrar lo que ha comprado y lo que está utilizando. Bien, si tenemos en este caso una prescripción es excepcional para animales de abasto, en este caso, pues volvemos a trabajar con la norma que hemos dicho antes. Y hay dos cuestiones que tenemos que tener siempre en cuenta para las prescripciones veterinarias. Y es, la dispensación no puede abordar un tratamiento que aborde más de un mes de tratamiento. ¿De acuerdo? Salvo que sean medicamentos de tipo tratamiento de larga duración. Esto va a cambiar. Bueno, verán con el nuevo decreto, creo que se lo habrá explicado Ramiro Casimiro, que cambiará para antimicrobianos. Vale. Sobre las fórmulas magistrales. Pues las fórmulas magistrales, igual que los medicamentos de uso humano, solo los puede dispensar las oficinas de farmacia, elaborar y dispensar, no los comerciales detallistas, ni siquiera las agrupaciones ganaderas. Tendrá que poner en este caso para qué patología es y a qué especie y qué cantidad se elabora. O sea, la patología y lo que es la especie es lo que se diferencia con respecto a las prescripciones que tenemos en humano. Y para el tema de autovacunas también hay una novedad con respecto a las prescripciones de uso humano, y es que hay que identificar el animal y la explotación. Y además de qué cepa se parte. Y quién ha sido el fabricante. En lo que se refiere a la clásica cuadrado de tiempo de espera, en este caso hay una regla general y es el veterinario consigna, si es para animales de abasto, acuérdense, consigna lo que viene en la ficha técnica del medicamento y si no está en la ficha técnica,
La normativa establece claramente que serán 7 días para los huevos, 7 días para leche, 28 días para carne de aves de corral y, en caso de medicamentos homeopáticos, 0 días. Una prescripción de un medicamento para animales de abasto sin que vaya cumplimentado el tiempo de espera, teóricamente es una receta no válida. Que lo sepan. Bien, como he dejado la presentación, les he dejado la copia de la página de la agencia en la cual esto que acabo de decir viene un poco más didáctico, es decir, cómo funciona la cascada de cuando se va prescribiendo, lo de otro animal, lo de uso humano, lo de fórmula magistral y lo de autovacunas. Y ahora queda otro hueco. Parece que siempre que hablas de normativa tienes que meter en la salsa los estupefacientes. Sí, hay una normativa especial para estupefacientes, aunque sean de uso veterinario. Viene en el mismo Real Decreto que para los medicamentos de uso humano veterinario. No permiten nada más que sean recetas en papel. Todavía no está validado el sistema de receta electrónica de estupefacientes veterinaria. Y en este caso hay una norma extensa de cómo tiene que ser la receta para que no sea falsificable. Pero lo que sí que está claro es que, ahora les sacaré el modelo, esas recetas las elabora la comunidad autónoma, las entrega directamente al Colegio de Veterinarios para su registro y entrega a los veterinarios, y llevarán siempre cruzada la palabra veterinaria para su identificación. De todas maneras, es muy difícil confundir este modelo de receta con el tradicional en papel de receta de estupefacientes de uso humano. Bueno, ese dato es que queda clarísimo. Este es el modelo del Boletín Oficial del Estado. Bien, más cuestiones. Lo máximo que ampara estas recetas veterinarias de estupefacientes es un mes de tratamiento, como anteriormente, y cuidado que hay que poner, como siempre, los datos del número de envases en letra, para que no haya falsificaciones. Y aquí lo que dice es que el mínimo de unidades de envases para cumplir ese tratamiento de un mes. Sobre dispensación, que es como debería ver, cómo se llama realmente el apartado que tengo que hablar yo. Sobre dispensación, pues ya lo han dicho los ponentes anteriores. Tenemos que romper los esquemas y resulta que, a diferencia del resto de medicamentos, pues hay 4 artífices. 3 artífices con la presencia del farmacéutico, con 4 artífices que vende medicamentos, y voy a decir vende, no dispensa porque no está el farmacéutico, en otro sitio. Entonces, a partir de ahí, pues el papel fundamental en el medicamento veterinario en este caso, porque en el de prescripción veterinaria lo tengo claro, si es un otro humano, lo tiene la farmacia. De hecho, la normativa nacional y europea se reserva para la farmacia la dispensación de medicamentos estupefacientes, aunque sean de uso veterinario. Se reserva la elaboración y dispensación de fórmulas magistrales y preparados oficinales, y se reserva la dispensación de medicamentos de uso humano. O sea, esto no lo pueden hacer las comerciales detallistas. La otra figura es un establecimiento no sanitario, porque no está en la normativa sanitaria, pero que sí viene amparado en la normativa, que dispensa medicamentos veterinarios y que tiene un farmacéutico al frente. Y que esas funciones que se realizan coinciden bastante con la de la oficina de farmacia en cuanto a la calidad de proveedor, velar por la conservación adecuada de los medicamentos, velar por la custodia de las recetas, ahora lo veremos con un mayor detenimiento, pero es cierto que cambia la normativa con respecto a las oficinas de farmacia. Estos establecimientos pueden tener un farmacéutico compartido con otros establecimientos, la normativa permite hasta 6. Lo que hemos hecho en la comunidad autónoma es que, como no está regulado, y esto es una ironía, el derecho de la ubicuidad, si un señor tiene una comercial detallista en Alicante, difícilmente la puede tener en Valencia 2 horas después. Entonces, como tenemos que autorizar, o están en la misma localidad y tienen unos horarios puestos, o no autorizamos que compartan el farmacéutico responsable del comercial detallista. Para que lo tengan en cuenta, como lo han planteado una de estas. ¿Y cómo se controla que el farmacéutico esté? Obligándole un horario y inspeccionándolo. Porque, por si no se lo han dicho, que creo que sí que lo han comentado, los inspeccionamos una vez al año, porque nos obliga a la Comisión Europea a inspeccionarlos. O sea, una vez al año se inspeccionan todos los comerciales detallistas de la Comunidad Autónoma Valenciana. Y bueno, el tercer establecimiento con presencia del farmacéutico es lo que se llaman las agrupaciones ganaderas o entidades ganaderas, que son varias granjas, que se les asigna un número a estas explotaciones ganaderas y que les permiten tener un veterinario y un farmacéutico que está al frente de un servicio de farmacia, no de un depósito ni un botiquín, de un servicio de farmacia para esa comercialista. Y sobre exigencias de funcionamiento de las oficinas de farmacias, que lo sabemos todos. Lo único que añade la normativa es lo que realmente ya están haciendo las farmacias, es tener un PNT específico que establezca el control de la cadena del frío.
de cómo se está organizando, sobre todo porque la regulación que se tiene con los medicamentos de menos de 25 grados, que ahora ya es casi cotidiana. La obligación de dispensarlos y elaborar las fórmulas magistrales, pruebas oficinales, el anotar en el libro de registro de medicamentos, libro recetario, las dispensaciones que se dan con receta veterinaria, conservar estas recetas, a diferencia de las de psicotropos, que serían 2 años, las de veterinaria siempre son 5 años de conservación, y se permite por la propia normativa que los registros de estas recetas sean electrónicos. De hecho, en la comunidad nuestra se permite que vayan incorporados en el libro recetario. Más cuestiones. Bueno, estupefacientes hemos dicho que solo se dispensan en farmacia y lo de las fórmulas magistrales que hemos visto. Si es una dispensación de un medicamento estupefaciente, aunque sea con una receta veterinaria, tendremos que anotar al dorso la persona que retira la medicación y llevará en la receta el DNI de la persona que es el dueño del animal. Es la manera de identificarlo. Llevarán la contabilidad de estas recetas de estupefacientes en el libro de contabilidad de estupefacientes y, de nuevo, nos manda la normativa del Estado a que las comunidades autónomas establezcamos el modelo para que pueda tener un veterinario en su consulta estupefacientes, para el uso exclusivo en la clínica. Y lo que hemos vuelto a hacer es un modelo muy parecido al anterior, en el cual aquí sí que se ha mantenido la raya de puntos para verlo, y simplemente lo que se dice es, no meto la mano en medio así no me cargo nada, lo que se dice es quién lo ha solicitado, dónde tiene la clínica, qué cantidad y demás. Tenemos limitado a 7 envases cada uno de las peticiones que efectúan, porque consideramos que no tiene por qué tener más de stock y porque para disponibilidad de medicamentos la farmacia tiene que hagan una nueva petición. Bien. De los demás establecimientos. Bueno, estos famosos comerciales detallistas se identifican fuera por venta de productos zoosanitarios, no sé si lo han visto en alguna ocasión. Y dentro pues es una instalación muy sencilla porque lo que tiene en este caso es un mostrador con una zona para atención al público. Aquí no habla normativa de cuántos metros tiene que tener. Y una zona detrás que es la zona de almacenamiento que sí que obligan a tener la conservación de temperatura y demás. Tiene que tener todo la exigencia de legalidad de proveedor, legalidad de cliente, bueno, legalidad de cliente, lo que venga con receta. Y más cuestiones, pues quizá lo que luego me imagino que me preguntarán y es el tema de que el farmacéutico responsable esté en 6 sitios a la vez. Ya les hemos dicho, o ya les he dicho lo que hemos hecho en la comunidad autónoma. Y les aseguro que hemos batallado mucho porque teníamos empresas importantes que tenían comerciales detallistas. Y entonces teníamos centros comerciales muy importantes que querían tener un mismo farmacéutico responsable para instalaciones en distintas localidades muy separadas y al final pues aguantamos el tirón y está saliendo así. Otra cuestión que nos ha planteado, pero que se podría plantear, es que yo no puedo trabajar en una comercial detallista como farmacéutico responsable y en una oficina de farmacia como farmacéutico, el dispensador. Y en este caso, si estamos hablando de una agrupación ganadera, pues tiene un servicio de farmacia con un farmacéutico al frente que solo podrá dispensar medicamentos a sus miembros. En este caso está restringido. Y esta es la cuarta vía, me parece que ha dicho con buen criterio Ramiro. ¿Vale? Lo primero de todo es, dedicamos 5 segundos a rasgarnos las vestiduras y asumimos que el daño ya está hecho. Y me he mojado. ¿Vale? El daño está hecho porque esto viene en una directiva europea. Y además no es que viene en una directiva europea, es que si retrocedemos 15 años, la directiva europea no metía perros y gatos. Hablaba de otras cosas, hablaba así de terrario, hablaba de peces y de pájaros jaulados, y cuando se modifica la última directiva, la que da lugar al Real Decreto 1132/2010, incorpora el que puedan en estas tiendas dispensarse, está mal dicho, y por eso he puesto excepción, venderse medicamentos de uso veterinario sin receta. Otra cosa es lo que haya en esas... Vale, rápido. Y ya me han pasado la primera... Bien. Como era esto, agradezco que me adviertas que voy mal de tiempo. Perdón. Y así corro. Novedades del Real Decreto. Así lo que iba a decir me lo pueden preguntar luego. De todo lo que me he leído del decreto, y tengo 2 técnicos del servicio que están participando en las reuniones, con lo cual llevamos bastante tiempo. Aquí hay compañeros míos que están también en esas reuniones, con lo cual el decreto ni mucho menos está ya cocinado, Es un borrador que hay, todavía está en fase de discusión. He visto cosas curiosas, y digo curiosas así no me mojo más. Por un lado, es la primera definición de dispensación. Busquen la definición de dispensación en la normativa de medicamentos de uso humano como tal y no la encontrarán.
pero aquí se mojan. Y es muy ambigua. Lo digo porque cuando teníamos que ver cómo se dispensaban los medicamentos para residencia de tercera edad, me volví loco a ver dónde lo poníamos. ¿Qué poníamos como definición? No había definición. Aquí viene. Y luego debajo te mete otra definición que es la de suministro. Queda claro que el suministro es para la consulta del veterinario para aplicar ahí y que la dispensación es desde el centro dispensador. ¿De acuerdo? Luego, en tema de actividades prohibidas, la venta de medicamentos en establecimientos minoristas. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hasta ahora, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana no hay ningún distribuidor autorizado que no sea compartido con distribuidor de medicamentos de uso humano. Yo no tengo ningún distribuidor de medicamentos de uso veterinario en exclusiva. Quien estaba haciendo esa función en pocas cantidades eran los comerciales detallistas que estaban suministrando como si fueran distribución minoritaria. Esto desaparece y es una actividad prohibida. Más cuestiones. El doble registro. Yo el doble registro o me lo explica mucho o no lo veo. Porque si tengo una ley de garantías que está prohibido simultanear las actividades de distribución y dispensación, resulta que ahora me pones en otra norma que voy a simultanear las actividades de distribución y dispensación. ¿A quién quiero más? ¿A papá o a mamá? O hago una cosa para humana y otra cosa para veterinaria. ¿Vale? Pero a ver qué da de sí. Esto todavía está muy en el aire. El requisito de instalaciones, que pasan a denominarse medicamentos veterinarios, el uso del medicamento al margen de autorización de comercialización, lo que antiguamente, en esta norma que he hablado, que está en vigor, llamaba el uso excepcional. ¿Le suena? Esto es retomar un poco lo que es la fuera de indicación que se está utilizando en uso humano. Y el contenido de receta veterinaria, que cambian cosas. Si el plazo del tratamiento estándar eran 30 días, pues entre la prescripción e inicio del tratamiento, lo rebaja 5 días para caso de tratamientos de antimicrobianos, 3 meses para crónicos, como estaba ya antes, y 6 meses para tratamientos preventivos en especies no consideradas como animales de producción. Hay que hablar mucho de la receta veterinaria electrónica porque creo que es una asignatura pendiente que entre todos tenemos que afianzarla. Sí que está electrónica, pero también hay que pulirla. Y no he hablado más porque era donde yo tenía que decirles a ellos que, por favor, hubiera una continuación para tocar el tema este. Y siento haberme pasado. Muchas gracias. Agradezco la presentación, que me encanta que digan que uno es buena persona, y la paciencia que han tenido.